Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo en qué momento vieron esta clase. Soy el doctor Luciano Zambrano, ya me conocen y espero poder en esta, podríamos decir, capacitación, poder abordar el tema de la comunicación efectiva. La comunicación efectiva en el ámbito específicamente sanitario. Ciertamente esta temática es relevante porque gran parte de lo que es seguimiento a la alta, lo que es relaciones en diferentes departamentos, unidades, ya sea hospitalaria y atención primaria, dependen de que se genere una buena comunicación y que ésta sea efectiva. Es uno de los temas más importantes, podríamos decir, por abordar en esta capacitación para que se entienda que una de las herramientas que tenemos que desarrollar como habilidad es este ítem. Esta es una clase, podríamos decir, una exposición bastante general, porque el tema de por sí ya es bastante denso y requiere capacitaciones continuas en las organizaciones. Pero espero darles un pequeño barrido y que les queden algunos conceptos clave, que es lo que a mí me interesa de esta capacitación. Entonces vamos a comenzar con la definición, cuáles son los modos de comunicación existentes, cuáles son los conceptos claves, qué estructura y herramientas se dan en el ámbito sanitario, qué tipo de organizaciones hay, cómo se están conformadas y cuál es nuestra realidad también, las tipologías de comunicación y qué claves creo yo son importantes desarrollar día a día para finalizar con un resumen. Entonces, la comunicación efectiva, partiendo del concepto de comunicación, es un acto humano que constituye el pilar fundamental para establecer relaciones entre personas. La comunicación favorece a través de la activación de las neuronas espejo la conexión interhumana. No deja de ser un proceso neurológico, no deja de ser un proceso ligado a la salud mental hoy en día de los funcionarios o de las personas en cualquier organización. Por lo tanto, esto también podría demostrarnos a nosotros un indicador o un censo de cómo está, un sensor de cómo está nuestra organización. ¿Nos estamos comunicando efectivamente? ¿Hemos desarrollado esa habilidad o tenemos problemas y tenemos que ir resolviéndolos y además de eso capacitándonos? Esta conexión se relaciona con las construcciones de eventos emocionales que se pueden generar empatía. Y en la relación sanitaria, la construcción de esta interacción empática permite enfrentar las situaciones conflictivas que pueden generarse de la condición de salud o enfermedad. Por lo tanto, la comunicación, al ser un acto entre dos personas o entre las personas, nace también un concepto de emociones, de valores y entre otros que se aplican en el día a día en nuestro trabajo. Existen herramientas que valían y que se han desarrollado fundamentalmente en la medicina y que consideran que la comunicación efectiva es una habilidad que puede perfeccionarse, aprenderse y modularse, y se han propuesto diferentes instrumentos validados que aportan a su desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que inclusive en algunas escuelas de medicina esta es parte de un ramo, porque se utilizan instrumentos que ya han sido validados para poder generar un marco de comunicación entre relación médico y paciente. Entre los más utilizados se pueden mencionar como herramientas Liverpool Communication Skills, Kalamazoo Consensus, pero el más, digamos, adaptado a nuestra realidad local, o que ha sido al menos publicado, en la guía de Calgary Cambridge, que se ha utilizado mucho en algunos estudios a nivel nacional. La existencia de una estructura en medicina supone un avance. ¿Por qué? Porque podemos, en la medida que esto es aplicable al acto médico, definir por etapas la comunicación efectiva, el cual está claramente estipulada en un marco en el cual se establece un inicio de una sesión de conversación, donde se recolecta información y se procede al examen físico, se explica, se planifica el cuidado, se cierra también la sesión con delicadeza y por supuesto dando paso a preguntas de parte del paciente, entender qué es lo que quiere el paciente y fundamentalmente al final ver qué tipo de proporción o estructura necesita este paciente para ser abordado. No todos los pacientes son iguales y por supuesto esto es gran parte muy importante. Entonces llegamos a conceptos muy importantes para esta clase. Nos damos cuenta que la comunicación efectiva es una habilidad, está inmerso en el ámbito sanitario, se requiere también mucho de emociones, de empatía y que conecta relaciones humanas, cuales se encuentran inmersos dentro de una cultura. Cada organización o cultura de organización determina fundamentalmente qué medios de comunicación va a utilizar.
Entonces, no todos los, en ese sentido, no todos los centros de salud son iguales, no todos los hospitales son iguales, tienen diferentes métodos y vías de comunicarse. Entonces llegamos a esta diagrama que fue sacado desde una tesis doctoral que nos evidencia que existen diferentes tipos de modos de comunicarse a través de círculos, donde el emisor se relaciona con diferentes interlocutores, pero esos interlocutores no se relacionan entre sí en forma de rueda, donde hay un solo interlocutor que se relaciona con emisores con receptores que no tienen ni una relación, a diferencia de círculos que sí contaban con una relación, cadena donde el último mensaje no tiene después feedback con aquel que lo emite, aquellos con modo de comunicación total, donde están todos relacionados, que es lo que se da principalmente en los centros de salud, y aquellos estrellas donde hay diferentes tipos de departamentos, organizaciones y niveles, y que yo podría definir que es una red asistencial, como el Servicio de Salud Talcahuano, donde existen departamentos, existen una dirección de salud, existen la gestión del cuidado, existen diferentes áreas que se relacionan entre sí. Entonces, de esta forma, ustedes pueden determinar qué tipo de comunicación, modo de comunicación hay en sus sectores, en sus lugares de trabajo. Pero, ¿qué pasa en las organizaciones? ¿Qué es lo que ocurre habitualmente en nuestro día a día, en la práctica diaria clínica? ¿En qué nos vemos inmersos cuando nos queremos comunicar efectivamente y cuáles son los principios que nos guían para poder ser efectivos en la comunicación? A modo de ejemplo, siempre tenemos equipos que tienen diferentes experiencias, ¿cierto? Un nutricionista, en este caso, un ejemplo, 1 año de experiencia, un enfermero con 5 años de experiencia, el doctor Pérez con 10 años de experiencia y una administrativa recién egresada en una rama probablemente social u otro tipo de área administrativa. ¿Qué es lo que caracteriza a una persona? Sus rasgos positivos y sus probablemente rasgos o habilidades no tan desarrolladas o que ponen un tinte negativo. Por ejemplo, la nutricionista Arauz es colaboradora, trabaja con precisión, pero es muy desconfiada. El enfermero González es un hombre pasivo, que se adapta perfectamente a las circunstancias, es líder, pero muy crítico. El doctor Pérez es proactivo, es versátil, se adapta a cualquier unidad donde uno lo coloque, pero es altamente riguroso, muy científico para sus temas. Y fundamentalmente después la administrativa, que también tiene sus aspectos, digamos, positivos y negativos. Entonces, cada uno corrobora en un ecosistema que necesita tener de alguna forma un estándar para poder comunicarse. Y este cuadro es, digamos, es de mi autoría y cómo yo veo que podremos desarrollar una organización eficiente en las organizaciones. Yo creo que a través de definiciones claras, de capacitaciones, tener claros nuestros principios, darle un sentido humano y que también esto va a influir al final en la calidad y seguridad de nuestras atenciones. Definiéndola como que es una habilidad, ¿cierto?, que se utiliza para la relación médico-paciente o entre colaboradores. Capacitándonos, es esencial que todo el personal de salud esté cuidadosamente capacitado para llevar a cabo el proceso comunicativo de forma confiable y eficiente, a través de principios claros en nuestros centros de salud, como es la honestidad, la colaboración, la comunicación, el respeto y la confidencialidad. El sentido humano, dándole el valor a nuestras actividades, nuestras cualidades también como personas, por lo que es imprescindible que además de todas estas exigencias a las cuales estamos sometidos, también se nos invite a desarrollarnos como personas y que estas también sea parte que la comunicación efectiva sea parte de ese desarrollo. Y finalmente que los procesos de decretación se deben dar porque el mismo se ejecute pensando en el beneficio de todos los actores y que involucre una buena comunicación para los pacientes y sus familias, y eso determina una buena atención de calidad y seguridad. Solamente también otro ejemplo de las tipologías que existen. Podemos tener comunicaciones formales, informales, aquellas que se dan a través del correo electrónico, aquellas que se dan a través del teléfono, aquellas que son conversaciones de pasillo, aquello que formaliza a través que están a través de rutinarios, a través de memorándums, y también de acuerdo a tipo de personas que se comunican, si es entre jefaturas, si es entre individuos dependiendo del nivel en qué nivel se están comunicando. Por lo tanto, una conversación telefónica entre dos jefes de dos departamentos de una organización para comentar un rumor, se define como un mensaje con una característica horizontal, individual, bidireccional, mediada y carácter informal. Por lo tanto, es muy importante definir
o poder caracterizar el tipo de comunicación que utilizamos para darle también un proceso de mejora a esas actividades que realizamos día a día. ¿Cuáles son para mí claves en este aspecto de esta presentación? ¿Qué es lo clave que a mí me llama la atención después de haber leído y poder entregarles a ustedes este mensaje? Que vivimos en una época digital donde hay muchas redes sociales, ustedes utilizan mucho WhatsApp, Instagram, etcétera, Facebook. Los correos electrónicos, si bien no tienen redes sociales, también se pueden integrar con algunos aplicativos. Y yo llamo al uso adecuado porque generalmente la información que se comparte también es una forma de comunicar. Compartir también es comunicar y en ese sentido creo que debería haber también una pauta o deberíamos capacitarnos en ese ámbito. Combatir los rumores porque no le hacen bien a ninguna organización. Fomentar y monitorear la comunicación dentro de cada centro de salud, de cada CESFAM para ver qué tan desarrollada está y qué tipos de comunicación son las más utilizadas y para ver dónde podemos avanzar hacia mejorar. Eso es la idea, eso es el objetivo fundamental de esta presentación, por supuesto, y de que nos vayamos capacitando en la temática. En resumen, yo dejo, esta presentación es bastante corta, pero tiene algunos artículos que me gustaría compartir con ustedes, que los puedan leer dentro de sus tiempos. Y he llegado a la conclusión que cómo uno va a ser eficiente comunicando, cómo uno se vuelve un buen comunicador en su trabajo, en su día a día. Yo creo que es una habilidad como tal que se debe aprender y que debemos entrenar. Y que debemos además capacitarnos, porque es una necesidad en las organizaciones del futuro poder abordar adecuadamente esta temática y desarrollarlas en el área de psicología, con el ámbito de psicología laboral, con el ámbito también del rol médico-paciente, que es muy importante a nivel de nuestras organizaciones, y esto que nos dé el paso para ser una organización muy reconocida por tener muy buenos medios de comunicación. Agradecer nuevamente su atención y les dejo en la página los artículos que me gustaría que lean sobre esta presentación y que espero que les haya sido de utilidad. Y lo conceptual creo que es la clave, por sobre todo de aprendizaje, es que queden los conceptos claros y puedan repasarlos para en la sesión presencial reafirmarlos y hacer consultas sobre el tema. Muy agradecido y que tengan un muy buen día.